Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, perdón, muy buenas tardes a todos. Es muy grato saludar, soy el profesor Álvaro Montaño Freire, jefe del Fondo Editorial y secretario coordinador de la Comisión Bicentenario, y por invitación de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, y en especial de su unidad de posgrado, pues tengo la gran satisfacción de conducir este evento, que hace parte de los eventos periódicos, una vez al mes, que organiza la unidad de posgrado de la FIEX. Esta vez se trata de la conferencia que ofrecerá el doctor José Ignacio López Oria sobre el pensamiento de los ingenieros acerca del Perú. Momento ciertamente muy especial que, como digo, pues me hace sentir muy contento de poder estar presente. Vamos a comenzar invitando a nuestra rectora, que a mucho orgullo es para todos nosotros la primera rectora mujer en la historia de la UNI, la doctora Luz Eizaguirre Gorbenia. Señora rectora, escuchamos con mucho interés sus palabras. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Doctor José Ignacio López Oria, el rector UNI y director del Centro de Historia UNI. Magíster César Cetraro Cardo, decano de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales. Doctor Víctor Carranza, director de la Escuela de Posgrado de FIS. Señoras y señores, estas palabras de saludo con motivo de la conferencia que ofrece el doctor José Ignacio López Oria en el posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales son para reconocer la notable contribución de su permanente labor académica en los campos de la filosofía, la historia y particularmente su aporte único en el país y de los pocos en América Latina a la comprensión de la historia de la ingeniería y la ciencia. Las numerosas investigaciones y publicaciones que realiza desde el Centro de Historia son un ejemplo de perseverancia. Su reciente obra sobre el pensamiento de los ingenieros acerca del Perú en la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX revela desde sus fuentes originales cómo los ingenieros de este periodo abordaron múltiples aspectos de la realidad peruana y yendo más allá de lo tecnológico. El doctor López Oria, por todos una vida honesta, de dedicación al conocimiento desde nuestra superior casa de estudios y por su compromiso institucional se ha convertido en auténtico paradigma de nuestra comunidad académica, respetado por todas las generaciones. Hago propicia esta ocasión también para felicitar a la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales y a su escuela de posgrado por la pertinente iniciativa de promover el diálogo académico y la reflexión ciudadana mediante estos eventos. Tengan ustedes la seguridad de que en el breve periodo que me ha tocado ser rectora interina, estoy siempre a disposición de las iniciativas orientadas a fortalecer el quehacer académico, la enseñanza y la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora rectora, por sus palabras. Estamos muy reconocidos. Invito en estos momentos al doctor Víctor Carranza, director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales, a que nos ofrezca sus palabras. Doctor, lo escuchamos. Bien, gracias. Escuchaba a la doctora Luz Eizaguirre y recordaba este paseo de un niño y su padre por la ciudad que ante un panorama de edificios, carreteras, parques, variados medios de transportes, inmensas antenas de televisión, etcétera, pregunta a su padre, «Padre, ¿quién hizo el mundo?». Consciente de que la pregunta había surgido ante el imponente espectáculo técnico-material advertido por el niño, el padre contesta, «Los ingenieros, hijo, los ingenieros han hecho este mundo».
Cabe señalar que esta respuesta tiene sentido total si la encapsulamos solamente en el espectáculo técnico-material de la civilización moderna, pero caben otras perspectivas para construir una respuesta adecuada. En primer lugar, subrayar que la esencia de la tecnología no es tecnológica, es social. En segundo lugar, que lo social, tal como lo apreciamos en las sociedades modernas, se ha construido sobre la base de la humanización de las comunidades primitivas. Y esta humanización implicó poner en la base de su desarrollo un conjunto de principios enmarcados en un ecosistema cultural que crea los conocimientos, la moral y el arte, definidos también como horizontes de sentido. En tercer lugar, que además de la cultura, toda sociedad es interpretada por el despliegue de la dinámica económica y que ambos, cultura y economía, precisan ser normados desde la política en contratos sociales identificados como leyes y constituciones. Por todas estas consideraciones, concluiremos que el aporte de los ingenieros es sumamente importante, pero que ese aporte es insuficiente en la construcción del mundo de la vida si no lo vinculamos con la significación económica y política de los procesos sociales. Por todo lo dicho, cabe y cobra particular relieve la conferencia El pensamiento de los ingenieros sobre el Perú, que nos ofrece el ex rector de la UNI, José Ignacio López Soria, y que cuenta con la participación de nuestra actual rectora, Luce Izaguirre. Y, por supuesto, nada más propicio que realizar este evento en el marco del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas que la Universidad Nacional de Ingeniería está desarrollando para vincular, como lo acaba de decir nuestra rectora, al ingenio de nuestros profesionales, profesores, estudiantes y egresados con los problemas de la realidad peruana que en este momento y en esta coyuntura reclaman un aporte sustantivo de comprensión y de cambio social. Bien, muy agradecido por la participación, doctor José Ignacio López Soria, doctora Luce Izaguirre, a todos los que han hecho posible este evento, al decano de la facultad, magíster César Cetraro, y a todos ustedes por participar en esta epopeya, en esta aventura de cambio social que nos toca vivir, sobre todo en esta coyuntura. Gracias, Álvaro, por la... Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a proceder ahora a la conferencia conforme lo coordinado con el expositor. Va a ser más o menos de 40 minutos, que eso es un poco más, y luego habrá un tiempo de una media hora o algo más, en fin, ya dependerá de las peculiaridades, pero más o menos ese es el trámite para el diálogo con los presentes. Es gratísimo, por supuesto, presentar en estos instantes al doctor José Ignacio López Soria para su conferencia. Por favor, doctor, estamos muy interesados en verle y escucharle. Bien, muchas gracias. En primer lugar, permítanme manifestar mi gratísima sorpresa, por cierto, de verme rodeado, por lo menos virtualmente, de personas no solamente tan ilustres, sino tan cercanos, algunos de ellos, ¿no? Bastantes de ellos. Yo pensaba, sinceramente, que era hacer una clase más a un posgrado, ¿no? Y me encuentro con que este posgrado está, supongo que es además una clase, pero lo encuentro además adornado, enormemente enriquecido, con la presencia de tantos ilustres amigos, a quienes recuerdo, muchos de los cuales recuerdo con mucho afecto y con mucha cercanía. Muchas gracias por esta presencia y espero que este debate nos sea útil a todos. Voy a hablar efectivamente de un aspecto de la historia de la ingeniería, no solamente una parte de esta historia, sino una determinada perspectiva. Voy a referirme a una determinada perspectiva que es la perspectiva del pensamiento. Si yo hablara solamente de la perspectiva del pensamiento, evidentemente esta clase podría ser igualmente ofrecida para alumnos de filosofía, porque es de lo que la filosofía se ocupa primordialmente, del pensamiento, en términos generales.
cabe preguntarse por qué hablar del pensamiento cuando estamos hablando de ingeniería, ¿no? Y es que la ingeniería, como es bien sabido, no está tan lejos del pensamiento. En realidad es una expresión, una forma de expresión del pensamiento. Hay otras formas, no es esta la única, pero lo hay. Por eso es que creo que ha hecho acertadamente Víctor al referirse a que los ingenieros hicieron el mundo, ¿no? Es cierto que no solo los ingenieros hicieron el mundo también, y que al hacerlo, naturalmente, atendieron no solamente a aspectos materiales, sino a aquellos otros aspectos que no son tan materiales y que están muy relacionados con los aspectos materiales. Porque en realidad estos aspectos en el hacimiento del mundo, en la tarea de hacer el mundo, después uno va haciendo el mundo y no va dividiendo en cajones lo que uno va haciendo, ¿no? O sea, la medicina hace mundo, ¿no? La ingeniería hace mundo, la abogacía hace mundo, la filosofía hace mundo. Y parece que lo hiciéramos desde compartimentos estancos, pero en realidad lo que estamos haciendo todos es prácticamente lo mismo, empujando cada uno naturalmente en aquello en lo que es más fuerte, pero sin dejar de considerar que hay otros también hacedores del mundo que están alrededor de nosotros, ¿no? Me voy a referir particularmente a la ingeniería moderna. Y voy a definir la ingeniería moderna como suele definirse, o sea, no me invento yo la definición. Los estudiosos de la historia de la ingeniería y de la manera como ha procedido la ingeniería en el mundo suelen adoptar esta definición. Se entiende por ingeniería moderna aquella que se basa en conocimientos que ya no son solo empíricos, ¿no? Sino que además hay conocimientos propiamente científicos. Digo no solo empíricos porque naturalmente la ciencia se basa también en conocimientos empíricos, ¿no? Entonces, se entiende por ingeniería moderna aquella que tiene un fundamento científico y que, por tanto, se basa no solo en lo externo del comportamiento de los seres, de los entes, de los seres, de las realidades que estudia, sino en su comportamiento interno, es decir, se refiere, por lo tanto, se basa fundamentalmente en los conocimientos de la física, originalmente primero en la mecánica, después en los conocimientos de la física, más adelante en los conocimientos de la química y hoy día también en los conocimientos de la biología. De tal manera que procesa todos estos conocimientos y los procesa de una manera matemática, de tal manera entonces que se entiende por ingeniería moderna aquella que se basa en estos conocimientos de ciencias básicas y luego por otra parte procesa ese conocimiento de manera matemática. Bien, esto ocurre en la época que se llama, en la historia que conocemos como historia universal, que en gran parte en realidad es una concepción occidental de la historia. Ocurre en lo que en historia universal se llama la época moderna. Y la época moderna comienza a partir del Renacimiento, a partir del siglo XVI, finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI, más o menos, comienza esta época. Entonces, este desarrollo de la ingeniería moderna, en ella podemos distinguir tres etapas, ¿no? Claramente diversas. Una primera etapa, la que llamamos la etapa del Renacimiento, una segunda etapa que es la construcción de los Estados-nación, siglo XVII en adelante, más o menos. En el caso de la primera etapa es a partir de la segunda mitad del siglo XV y después ya durante el siglo XVI y también durante el siglo XVII. Y una segunda etapa, que es la etapa de los Estados-nación, y una tercera etapa, que es la de la industrialización. Y finalmente podría decirse una cuarta etapa, que es la actual, la etapa de la globalización, etc., ¿no? Pero está incluida dentro del proceso mismo de industrialización. Entonces, con respecto a estas tres etapas, dos palabras sobre cada una de ellas en términos generales. Estoy todavía trazando, diríamos, lo que en palabras de Víctor de Víctor Carranza, que no son evidentemente solo suyas. Esta enunciación de los horizontes de sentido fue traído, digamos, al contexto del debate intelectual mundial por Gadamer, ¿no? Un filósofo alemán.
Entonces, cada una de estas etapas se caracteriza porque tiene su propio horizonte de sentido, un horizonte en el cual, es decir, un espacio teórico, intelectual, etcétera, en el cual las diversas acciones adquieren un determinado sentido, tienen una determinada orientación. En la etapa del Renacimiento, lo característico, me voy a referir solamente en cada una de estas etapas solamente a dos aspectos, la función y el sentido. En la etapa del Renacimiento, la función de la ingeniería, hay que tener en cuenta que ingeniería en esta época todavía no está desprendida de arquitectura. La arquitectura e ingeniería están muy cerca, no están claramente definidos todavía los espacios de la ingeniería y la arquitectura. Entonces, esta ingeniería-arquitectura de la etapa del Renacimiento, la función fundamental es servir al poder, servir al monarca, fundamentalmente, ¿no? Tan es así que en realidad es desde el monarca que se reconoce a alguien como ingeniero, si no hay una escuela de ingenieros que reconoce a alguien como ingeniero, ¿no? O no hay un Estado que reconoce a alguien como ingeniero, más bien es el monarca de entonces, es el príncipe de entonces, el gobernante de entonces, es el que reconoce los servicios de alguien y en ese reconocimiento consiste en declararlo como ingeniero, es decir, darle el título de ingeniero. Título que pierde, por cierto, esta persona al pasar a otro dominio, a otro reino. Si pasa a otro reino, tiene que esperar a que el rey de ese otro espacio, o el príncipe de ese otro espacio, el gobernante de ese otro espacio, le considere, por sus conocimientos, le considere ingeniero y le dé encargos propios de ingeniería. Entonces se trata fundamentalmente en esta primera época del Renacimiento de un servicio al monarca, un servicio al poder, orientando fundamentalmente este servicio a la defensa, por cierto, de los posibles enemigos, a la expansión del territorio y a la expansión de los dominios de este príncipe o este gobernante, y a la legitimidad simbólica de a darle legitimidad. Tiene la realidad, tiene, digamos, la legalidad con él, pero no necesariamente tiene la legitimidad, es decir, no tiene el consenso de los no ciudadanos, porque todavía no hay ciudadanos, todavía no hay república, y por lo tanto no hay ciudadanos, digamos, de los súbditos, el reconocimiento de los súbditos. Y para este reconocimiento, entonces, para conseguir este reconocimiento, construye pues enormes obras, muy ostentosas, muy monumentales, etc. Entonces, se trata de un trabajo más bien de carácter simbólico, además de defensivo y ofensivo, es fundamentalmente simbólico y es poco utilitario, o sea, mira poco la utilidad de lo que llamaríamos hoy ciudadanía, es decir, del pueblo, de la población en general. El sentido que tiene entonces es la legitimación del poder, ¿no? A través de la ostentación, a través de la defensa del territorio, a través de la expansión del territorio, etc. Entonces es una ingeniería muy pegada al poder propiamente. Esto no ocurre lo mismo en la segunda etapa. La segunda etapa es la ingeniería del Estado-Nación, de la época del Estado-Nación, a partir, diríamos, más o menos, del siglo XVII, de la segunda mitad del siglo XVII. Entre paréntesis digo que en los procesos históricos las etapas históricas generalmente se superponen, ¿no? No son absolutamente rígidas, es que hasta aquí ocupó la época del Renacimiento y después, al día tal, de tal año, etcétera, comenzó la otra etapa. No es así. Generalmente las etapas comienzan, la etapa que va a venir comienza antes de que se asiente, ¿no? Entonces, y puede haber momentos en los cuales hay manifestaciones de 3 o 4 etapas al mismo tiempo. En esta segunda etapa, entonces, es la etapa de la construcción de los Estados-Nación, en donde sí la ingeniería ya se desprende propiamente del servicio al príncipe y comienza a hacer servicio a la nación, porque la nación comienza a existir. Hasta entonces no había existido la nación. Lo que existía era un príncipe con su territorio y sus súbditos, pero todavía no había previamente nación. Entonces, a medida que es uno de los elementos importantes en el proceso de construcción de la nación, es precisamente la aparición de este tipo de personas, de estos personajes que van construyendo nación, y construyen nación haciendo puentes, haciendo, digamos, caminos, todavía no carreteras, todavía no hay. Después habrá carreteras más adelante, será construir carreteras, haciendo diques, por ejemplo, para contener el agua, o haciendo encajonamientos de los ríos,
¿no? Con la finalidad de poder manejar el cauce con cordura y con conocimientos científicos, etc. Entonces la ingeniería comienza a desempeñar una función relacionada con la explotación de los posibles bienes que pueda tener la naturaleza. Por lo tanto, comienza a apuntar el concepto ahora ya no solo de ostentación o de defensa o de expansión, sino el concepto de utilidad, es decir, de explotar la naturaleza para utilidad del conjunto de los vecinos, del conjunto de la población. Y un elemento que aparece y es enormemente importante en esta época, precisamente para la construcción del Estado-Nación, si no, no es posible construirlo, es la ineludible necesidad de articular el territorio. Entonces, el territorio aparece como un personaje enormemente importante en la construcción de los Estados-Nación. Muchas veces nosotros cuando hablamos de la construcción de los Estados-Nación, descuidamos la atención al territorio, no nos fijamos en el territorio. Hablamos, por ejemplo, qué sé yo, vamos a hablar de la construcción del Estado peruano, y entonces hablamos pues de San Martín, de Bolívar, que hicieron la guerra aquí, que ganaron allá, que derrotaron a los españoles en este sitio, en el otro, etcétera, pero le damos muy poca importancia a lo que es el asentamiento fundamental de ese hacer un nuevo país, que es el territorio. Entonces no advertimos, sin embargo, los ingenieros sí advierten que el territorio es absolutamente fundamental en la construcción, diríamos, de estos Estados-nación. Entonces la función es esa explotación de la naturaleza, es la articulación del territorio y por lo tanto todo lo relacionado con la producción, con la interacción entre las personas, porque se articula el territorio no solo materialmente, en el sentido que se hacen pues ferrocarriles o vías de comunicación, etcétera, sino que por esos ferrocarriles y por esas vías de comunicación van personas. Consiguientemente hay una interacción. La interacción es enormemente importante, precisamente para construir ese sentido de comunidad que se va construyendo de a pocos en el proceso histórico. También es otro componente. Este sentido de comunidad es otro de los componentes fundamentales de los Estados-nación, de la construcción de los Estados-nación. Y esto, naturalmente, los caminos y las vías de comunicación, etcétera, todos los esfuerzos que se hacen en términos de conectar espacios, trazando puentes, etcétera, todo eso naturalmente contribuye a la gobernabilidad. Es decir, la gobernabilidad no habría sido posible, tendríamos una serie de caciques aislados por todo el territorio, ¿no es cierto? Para que haya Estado-nación es necesario que también por esos circuitos que se están creando, los caminos, los ferrocarriles y todo lo demás, también por ahí circule de una u otra manera la acción del Estado, ¿no es cierto? Entonces, no se trata solamente de que haya un territorio, sino que hay un territorio articulado, y por lo tanto, eso hace posible la gobernabilidad. Y un elemento que aparece en esta segunda etapa de la ingeniería, que es muy importante para la ingeniería, y por eso, porque en realidad la ingeniería moderna es más la de esta segunda etapa, la de la primera, la del Renacimiento, todavía es medio no moderna, ¿no? Y medio moderna. Un elemento muy importante que aparece en la ingeniería en esta época es el sentido del bien común. Hoy hay un muy fuerte sentido del bien común. El comienzo de esta ingeniería moderna y el desarrollo de esta ingeniería moderna está muy relacionada ya no solo con el bien del príncipe, o ya no primordialmente con el bien del príncipe, con el bien del gobernante, sino que está relacionado con el bien social y por lo tanto con el bien común en general. Y este es un elemento que marca mucho el desarrollo de los ingenieros y el pensamiento de los ingenieros. No es solamente que transforman la naturaleza, ¿no?, sino que la transforman para el bien común, es decir, en definitiva, para satisfacer necesidades, ¿no? E incluso, diríamos, para comenzar a ampliar necesidades. Con la ingeniería no solo es el poder satisfacer necesidades es fundamental, pero también lo es el hecho de que al haber estos descubrimientos que se van haciendo, se amplía el mundo de las necesidades, es decir, se enriquece el hombre como tal, como hombre. No solamente tiene acceso a mayores bienes, sino que eso le va dando además una mayor amplitud en el conjunto, cada vez busca necesidades más sofisticadas, necesidades que antes no tenía, entonces se influye también en la manera de ser hombre, ¿no? El tercer momento es el de la industrialización.
todo este proceso termina siendo un proceso, y lo sabemos, hay un proceso de industrialización muy fuerte a través de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, etcétera, que cuaja, diríamos, más o menos, ¿no?, en el siglo XIX, y a partir del siglo XIX comienza un periodo en unos países antes, en otros después, en fin, es un proceso complejo, naturalmente. Comienza a desarrollarse muy fuertemente la industrialización, consistente en términos generales, como sabemos, en la sustitución, inicialmente en la sustitución de la fuerza humana o de la fuerza animal por fuerza mecánica, por fuerza mecanizada, ¿no? Y esto permite, pues, un incremento enorme de la producción y, por lo tanto, una disponibilidad de bienes que antes no había habido, una provisión de energía, una búsqueda de energías alternativas a lo que habían sido las alternativas, la energía normal anterior, que era la energía humana o la energía animal. Entonces la búsqueda de otro tipo de energía, desde la energía hidráulica hasta la energía atómica, si tienen ustedes, ¿no?, o energías más sofisticadas actuales. Entonces esta búsqueda, diríamos, también de la energía. Continúa naturalmente la articulación del territorio, es decir, muchas de las ganancias que ya se habían adquirido anteriores continúan, nuestra transformación de la naturaleza, la búsqueda de energías para satisfacer, y aquí sí se ve más claramente en esta tercera etapa que se trata ya no solo de satisfacer necesidades, no solamente se trata de dar respuesta a necesidades que ya se tienen, sino que se trata además de ampliar el mundo de las necesidades, de enriquecer el mundo de las necesidades. Es decir, la ingeniería piensa no solo qué es lo que tiene que hacer para satisfacer las necesidades que las personas ya tienen o que los pueblos ya tienen, sino en general todo el sistema productivo está pensado también para crear necesidades, para crear lo que se llama las tendencias ligadas, las necesidades ligadas. Les voy a poner un ejemplo muy, muy simple, si quieren ustedes, pero muy simple. Cuando a una persona se le pregunta, normalmente ahora se le pregunta, no dice tengo sed. Por poner un ejemplo muy simplón, si quieren ustedes. Una persona puede decir en este momento, no dice tengo sed, dice quiero pilsen, ¿no? O el otro dice quiero Coca-Cola. Eso es lo que se llama una libido ligada. En términos psiquiátricos se llama libido ligada, es decir, la libido, el deseo del placer, está ligado a un objeto cualquiera. Aquella persona que no sabe cómo satisfacer la sed simplemente tiene sed. Aquella persona que sabe cómo satisfacer la sed quiere agua, o quiere cerveza, o quiere vino, o quiere un poco más sofisticado y quiere whisky, ¿no es cierto? Entonces, satisface, a eso se llama libido ligada, o sea, la necesidad del placer ligada a objetos. Entonces, cuando se crean determinado tipo de objetos, en la medida que esos objetos responden a necesidades genéricas de una manera muy general, ¿no?, entonces ese objeto termina produciendo necesidades en la persona. Esto es también un aspecto de la ingeniería, o sea, el saber estudiar, y la respuesta que hace la ingeniería ya, la actual, la ingeniería de la industrialización, que sabe crear necesidades. Basten estas ideas generales, ¿no?, sobre el tema de la ingeniería para introducirnos más en el tiempo que queda en la ingeniería peruana. La ingeniería peruana, la ingeniería moderna, me refiero a la ingeniería moderna, no prejuzgo si es que antes, en la época, igual en el caso europeo, en el caso internacional, si los egipcios o los chinos antes, que yo, los mesopotamios, tuvieron o no ingeniería, ¿no? Si hubo ingeniería en la época de los incas o de los pre-incas, no prejuzgo ese asunto. En ese asunto no me meto, ¿no? Yo lo que digo es que la ingeniería moderna, a esta a la que me he referido aquí, la ingeniería moderna comienza en el Perú bastante avanzado el siglo XIX. Es decir, la ingeniería moderna nos llega al Perú cuando ya ha acabado la ingeniería del Renacimiento, a la que nos aludíamos antes, y estamos en pleno desarrollo de aquella ingeniería que está ligada a la construcción de los estados-nación. Y naturalmente no es gratuito, que la ingeniería en el Perú no es casual,
que la ingeniería en el Perú llegue en el siglo XIX. Es decir, llega justamente cuando en el Perú estamos construyendo el Estado-Nación, porque antes no había Estado-Nación. Entonces, uno de los componentes importantes de la construcción de ese Estado-Nación es precisamente la ingeniería moderna, la ingeniería peruana. La ingeniería peruana llega en este momento y llega además no de cualquier sitio, llega de Francia. Y el hecho de que llegue de Francia tiene sus consecuencias, ¿no? Llega de Francia por una serie de razones en las que no vamos a entrar, pero las consecuencias que tienen sí son importantes. Diríamos, hablando en términos muy generales, que había en esa época como dos tipos de ingeniería, la ingeniería francesa y la ingeniería inglesa. La ingeniería francesa estaba fundamentalmente al servicio del Estado, pero el Estado en el sentido de constructor, un Estado constructor de Estado-Nación, no un Estado en el sentido todavía humanístico o renacentista de endiosamiento del gobernante, del príncipe, ¿no es cierto?, sino un Estado constructor de una comunidad y habilitador de un espacio para el desarrollo de esa comunidad. Entonces, ese es el sentido de la ingeniería francesa, mientras que el sentido fundamental de la ingeniería inglesa nace más al servicio de un mercado incipiente todavía, ¿no? Todavía no hay un mercado muy desarrollado en el siglo XIX, pero comienza a desarrollarse y nace más ligada al mercado, por lo tanto nace más ligada a intereses privados que a intereses públicos, ¿no? La ingeniería francesa está mucho más ligada a intereses públicos y esa es la ingeniería que llega al Perú y por lo tanto es una ingeniería ligada fundamentalmente a los intereses públicos. Viene de Francia o viene de Bélgica, en el caso de la ingeniería agrícola, y tenemos aquí una ilustre representante de ella como María Teresa, ¿no? Viene de Bélgica, pero muy relacionada, por cierto, con la ingeniería francesa. De Bélgica y de Francia vienen entonces la formación, viene solamente la formación, en el sentido de que de alguna manera se copia la manera de estudiar ingeniería, en el Perú de alguna manera se copia la manera de hacer ingeniería, de estudiar ingeniería en Francia, ¿no? Y de concebir al ingeniero, sino también viene la manera de institucionalizarse, es decir, el ingeniero se institucionaliza en el sentido de que se crean cuerpos de ingenieros, hay un ministerio que absorbe mucho a los ingenieros, primero es el Ministerio de Obras Públicas, pero este ministerio después se llamará el Ministerio de Fomento, que tiene enorme importancia en el desarrollo de la ingeniería, que se crea en la mitad del último decenio del siglo XIX, es decir, en 1896 en adelante, con el gobierno de Pierola y con el gobierno de lo que se llama la República Aristocrática de entonces, ¿no? Que comienza entonces. Entonces, de ahí viene esta ingeniería, es una ingeniería entonces que en la formación, en la institucionalización, se organiza también como cuerpos de ingenieros, como en Francia, como cuerpos semimilitarizados, además, porque están muy al servicio del Estado. Y otro aspecto de la ingeniería peruana, y es que poco a poco, naturalmente, este es un proceso relativamente largo, va entrando por el canal de la ingeniería inglesa, es decir, la ingeniería que mira más al mercado, que mira más a la fábrica productiva, etcétera, más que a la sociedad a la que hay que atender, y que por lo tanto se va, diríamos, como privatizando la ingeniería, y al privatizarse pasa precisamente a la segunda etapa porque coincide con la etapa del desarrollo de la industrialización. Estos son los elementos del desarrollo de la ingeniería. No sé si espero que les hayan resultado suficientemente claros. En este contexto, teniendo en cuenta esto como, lo que decía antes Víctor, como horizonte de sentido, es decir, si este es el horizonte, el conjunto de categorías desde las cuales los ingenieros piensan la realidad, primero la piensan, como digo, como ostentación, después la piensan como búsqueda del bien común, y después la piensan, ya en la última fase, la piensan fundamentalmente como incremento de la producción y ciertamente incremento de la ganancia, y por lo tanto como crecimiento fundamentalmente. Estas categorías básicas influyen enormemente en la manera de pensar el Perú por parte de los ingenieros.
Se encuentran, sin embargo, con respecto a este asunto de cómo piensan en Perú los ingenieros, se encuentran, sin embargo, con, digamos, un primer punto de partida. El punto de partida, y de eso son muy conscientes los ingenieros, cuando llegan, hay que tener en cuenta que llegan estos ingenieros modernos y comienzan, no solamente llegan, sino que comienzan a formarse en el Perú en la segunda mitad del siglo XIX, en el caso de la agricultura exactamente al comienzo del siglo XX, en 1901. En el caso de los ingenieros de otras especialidades, en 1876, pero estamos, diríamos, en la etapa de construcción del Perú. Y hay una conciencia muy clara de que se está en la construcción del Perú. Si ustedes recuerdan, hay una atribución, en general, una buena parte de los intelectuales atribuyen a Mariátegui, no le atribuyen la idea, porque está en Mariátegui, no es que no sea de Mariátegui, está en Mariátegui la idea de que el Perú es una nación en construcción, es una nación en formación. Bien, lo que cabe decir cuando uno estudia a fondo el pensamiento de los ingenieros es que esta idea estaba en una parte importante de la sociedad peruana, como era el mundo de la ingeniería, era ya el mundo de la ingeniería, estaba mucho antes, varios decenios antes de que Mariátegui la enunciara, lo cual no resta el mérito de Mariátegui. Lo que quiero decir es que esa era una especie de sentido común para un determinado sector, por cierto, de la ciudadanía, que estaba entonces, muy difundido. El Perú estaba en construcción, pero tal vez fueron los primeros los ingenieros en darse cuenta de que efectivamente el Perú estaba en construcción. El problema, y el problema más grave que tenía el Perú, según los ingenieros de esa época, es que, sin embargo, el Perú no tenía diseño. Ese es el problema. Y solo los ingenieros se dieron cuenta de que se estaba construyendo sin diseño, porque claro, naturalmente un ingeniero no puede trabajar en ninguna de las áreas, puede trabajar sin diseño. Primero tiene que diseñar y después tiene que actuar, ¿no es cierto? Entonces, de inmediato se dan cuenta de que se está trabajando sin diseño y que hay una sobreacentuación de lo militar, lo político, etcétera, y una menor acentuación del resto. Por ejemplo, una menor acentuación de la importancia del territorio. El objetivo, por lo tanto, era fundamentalmente, había que diseñar, el objetivo había que diseñar esa realidad que había que construir. ¿Cómo diseñarla? Lo primero que había que tener en cuenta al diseñarla es que la variable que tenía que intervenir no es solamente una variable política, era también una variable territorial, era una variable económica, de las potencialidades económicas que tenía el país, por lo tanto había que explorar esas variedades, esas posibilidades económicas, y habría que explorar también las capacidades sociales, porque una de las características justo de la manera de construir el Perú anterior es que no se había tenido en cuenta que la gente tiene potencialidades y que esas potencialidades tienen que ser exploradas y tienen que ser cultivadas para poder ser mejoradas y enriquecidas. Es decir, la educación popular, en definitiva la educación de los sectores sociales en términos generales, y no solamente la educación de la élite gobernante, porque entonces se pierde fuerza de trabajo, en definitiva, en la terminología de los ingenieros, ¿no? Pero lo que hay debajo es esta búsqueda de ampliación de las potencialidades económicas, de las capacidades sociales, por lo tanto de la fuerza de trabajo, de una fuerza de trabajo capacitada, y ciertamente la explotación del conocimiento científico, o sea, la aplicación del conocimiento científico. Y no solamente del conocimiento humanístico, como había sido hasta entonces, o del conocimiento jurídico. Entonces, estos elementos tienen que entrar en el diseño, ¿no es cierto? Y por lo tanto se requiere un nuevo diseño. Y en ese nuevo diseño, evidentemente, el conocimiento científico tiene que dedicarse a estudiar la realidad natural. No es gratuito, por tanto, que ya entonces, ya en la segunda mitad del siglo XIX, comience a haber paleontólogos, geólogos, geógrafos, gente que estudia la geodesia, la mineralogía, la petrografía, ¿no? La micropetrografía, la topografía, tanto la usual como la subterránea, etc. Igualmente que lleve todos estos estudios después a la agrimensura de predios rústicos, a la agrimensura de predios urbanos, y finalmente que se esfuerce enormemente en el medio de la ingeniería, algo que para los demás era, diríamos, casi hasta invisible, que era absolutamente necesario manejar un único lenguaje y un mismo lenguaje para que todos estos sectores productivos, etcétera, y mercantiles después, puedan entenderse. Y ese lenguaje a este nivel no es otro que el sistema métrico decimal.
¿no es cierto? Y por eso comienza a estudiarse muy a fondo el sistema métrico decimal y primero se introduce intelectualmente a través de las revistas y los medios de comunicación de los ingenieros, y después se introduce, diríamos, oficialmente, y finalmente se fue introduciendo poco a poco realmente. Es decir, el sistema métrico decimal, una vez aprobado e introducido en el Perú en la segunda mitad del siglo XIX, ocurrió lo mismo que ocurre en la mayor parte de los países, que convivió con sistemas de medida y de sistemas de medición, etcétera, de entenderse los hombres, las personas, que eran pues territoriales, muy territorializados, muy localizados, etcétera, y muy poco extendidos. Bien, entonces estas son variables que tuvieron que tener en cuenta, son variables entonces de capacidades, variables de conocimiento científico, variables de territorialidad y variables de potencialidad económica. Hay que tener en cuenta además que todas estas variables funcionan curiosamente también desde una perspectiva, diríamos, holística, que también es de alguna manera introducida por los ingenieros, una perspectiva totalizadora, no totalitaria, por si acaso. Una cosa es lo totalitario y otra cosa es lo totalizador. La perspectiva se llama, en terminología filosófica, pero no solo filosófica, se llama perspectiva holística, es decir, que trata de abarcar la totalidad. Y por lo tanto, cuando se refiere al territorio, no se refiere solo al territorio de la sierra, como había sido tradicional en determinado tipo de culturas, y durante una buena época del gobierno de los españoles, lo que interesó fundamentalmente era la sierra por una serie de razones. Cuando los ingenieros comienzan a pensar el territorio en términos globales, es decir, en términos holísticos, y por lo tanto piensan en la sierra, pero también en la costa y también en la Amazonía. Y cuando se trata de articular el territorio, no se trata solo de articular la sierra, sino de articular la sierra con la costa y la Amazonía. Entonces hay que pensar de esta manera, ¿no es cierto? La búsqueda del territorio en su totalidad. E igualmente piensa en la necesidad de integrar a la población y a la población completa, no solamente a la población costeña o a la población andina o a la población de la Amazonía, sino a la necesidad de integrar las poblaciones dentro de sus territorios y entre sus territorios. E igualmente incorporar todas las posibilidades económicas que se pueden ofrecer. Están, por otra parte, estudiando cuáles son esas posibilidades, haciendo estudios en el territorio para hacerlo posible, ¿no es cierto? Y entonces, también la riqueza minera, no solamente la riqueza minera, como había ocurrido en la época de la colonia, por ejemplo, fundamentalmente la riqueza minera o la riqueza agrícola, sino la riqueza minera y la agrícola y la pecuaria y la forestal y la marina y la fluvial y la energética, etc. Esto es la perspectiva holística que también es introducida fundamentalmente por los ingenieros. Con estas generalidades, ¿no? De estas generalidades que acabo de decir, se pueden fácilmente deducir en qué aspectos ellos pusieron mayor énfasis. Los ingenieros, me estoy refiriendo fundamentalmente a los ingenieros de la segunda mitad del siglo XIX y de comienzos de las primeras décadas del XX, que es lo que hemos estudiado en un libro que acabamos de publicar. Hemos estudiado Naceli y yo, Naceli Lizarme, y yo, una joven estudiosa que ha trabajado conmigo en la elaboración de estos dos volúmenes del pensamiento de los ingenieros, el segundo de los cuales es de antología, es recoger el propio pensamiento, las palabras de los ingenieros y ponerlas en este texto. Entonces decía que algunos aspectos concretos en los cuales se advierte este posicionamiento de los ingenieros es, en primer lugar, en relación con el territorio, lo venimos diciendo casi desde el comienzo, el hacer del territorio un personaje histórico. Eso es un personaje más que tiene que acompañarnos en el proceso de pensar la realidad y de ir transformando paulatinamente la realidad. Naturalmente desempeñó en ese sentido concretamente una función sumamente importante Antonio Raimondi, que era un naturalista, geógrafo, y que desarrolló una enorme labor científica y pedagógica al mismo tiempo. El territorio, además el estudio del territorio y todas sus potencialidades, ¿no? Tratándolo ciertamente con conocimiento, es decir, desarrollando conocimiento científico para extraer conocimiento, para tener conocimiento con respecto a la realidad territorial, y además tratándolo con cuidado, naturalmente, porque saber que el territorio tiene sus maneras de comportarse, y por lo tanto hay que hacerlo teniendo en cuenta cómo es ese territorio y no imponiéndole al territorio
determinado tipo de acciones. Y naturalmente articulando, como hemos venido diciendo desde el comienzo. La articulación fue pensada, no sé si ustedes recuerdan, la articulación fue pensada como una especie de rectángulo en el que un lado, el lado de la costa, está todo comunicado desde el norte hasta el sur. El lado de la sierra está también a través de, se piensa que un ferrocarril, cuando todavía no hay carreteras, cuando se piensa en ferrocarril, ¿no? Hay varios proyectos. Uno de ellos de un señor que se llama César Cipriani, que probablemente es el abuelo, supongo que no el padre, no puede ser, tendría que ser el abuelo probablemente de Monseñor Cipriani. Este señor hizo una planificación, por cierto, con el colegio, con lo que entonces era Colegio de Ingenieros. No había, en esa época no había Colegio de Ingenieros, había la Sociedad de Ingenieros. ¿No? Entonces desarrollaron un proyecto que presentaron al Estado a través del Ministerio de Fomento, por cierto, muchos de ellos, además de los ingenieros, eran funcionarios del Ministerio de Fomento, que consistía en una línea ferroviaria desde el norte hasta el sur, ¿no? De sur a norte, y viceversa, por cierto, ¿no? Naturalmente, y otra ferroviaria también de sur a norte por la costa, de sur a norte por la sierra, atravesando toda la sierra, y después 6 líneas transversales entre el sur y el norte, pero llegando todas a la selva, curiosamente, todas llegaban a la selva, en la propuesta, después ninguna llegó a la selva, desgraciadamente. Y lo mismo acompañado esta estructura, esta red, diríamos, ferrocarrilera, después articulada con vías más chicas y después cuando van a abrir las carreteras, la idea es que las carreteras alimenten fundamentalmente los ferrocarriles. Ese es el proyecto que desgraciadamente no llegó a cuajar, proyecto que se discutió mucho durante mucho tiempo por los ingenieros, hay muchos artículos sobre estos temas. Este proyecto además estaba enlazado, curiosamente, estaba enlazado con un proyecto de articulación territorial de toda América, desde diversos sitios, pero particularmente con intereses norteamericanos fundamentalmente, se había propiciado la posibilidad de una especie de ferrocarril transamericano que recorrería toda América, recorrería desde el norte de América o desde el norte del Canadá, en definitiva, hasta Buenos Aires. Y ahí iba por diversos sitios, había un tramo largo que pasaba por el Perú, etcétera, y que generalmente coincidía y consistía fundamentalmente en articular ferrocarriles de diversos países, ¿no? O hacer los ferrocarriles en los países de tal manera, en los diversos países, de tal manera que pudiesen ser articulados. Y sobre esto se discutió mucho y se habló mucho y se avanzó un poco, no se avanzó totalmente. En el caso de los ferrocarriles, igualmente en el Perú, este proyecto tan bonito había cambiado el Perú por completo, ¿no? Si hubiéramos tenido esta red tan enormemente articulada, habría sido otra cosa. No está de más decir que esa articulación también está hecha desde el punto de vista de la conquista es la conquista de la selva, es decir, estamos todavía con un ánimo un tanto conquistador todavía, bien avanzado al siglo XIX e incluso avanzado al siglo XX, es decir, todavía hay mentalidad conquistadora. Recuerden ustedes que hay un libro escrito por Belaúnde incluso muchos años después, no hasta 1930, sino muchos años después de 1930, que se llama La conquista del Perú por los peruanos, ¿no? Pero todavía está la idea de la conquista. Y por lo tanto, cuando se habla de articulación de la sierra o de la selva, sobre todo en el caso de la selva, la idea que hay debajo es la idea de conquistar la selva. No es la idea de propiamente articular la selva para que ella tenga su propia personalidad, su desarrollo, etcétera, y entonces articulamos este desarrollo con el desarrollo de la costa y con el desarrollo de la sierra, etcétera. Y entre todos ellos, no, hay una primacía, evidentemente, en este pensamiento, y es que la costa, fundamentalmente, tiene pues la primacía, o se cree que la costa tiene la primacía, y por lo tanto no deja de haber cierto espíritu conquistador todavía en estas ideas de articulación del territorio. Pero está, como digo, esa idea que es muy enormemente profunda. Y naturalmente dentro de la articulación del territorio entra también la necesidad de la habilitación urbana. Con respecto a los recursos naturales, sabemos perfectamente que ese es el otro área, además de la articulación del territorio, el desarrollo de los recursos naturales. En general se trata, pues, naturalmente de explorar, explotar los recursos naturales, pero se trata también de manufacturarlos
Es decir, no solamente exportarlos, sino además de manufacturar esos artículos, esos productos naturales y naturalmente comercializarlos y consumirlos. Esa era un poco la idea que incluía todas las etapas del proceso productivo. El ideal que se proponían entonces era entonces pasar, diríamos, de los sistemas artesanales, basados solamente en experiencias y conocimientos empíricos, y pasar a conocimientos de carácter profesional. Esto no sería difícil, por cierto, perdón, esto no sería fácil, por cierto, porque había todavía mucho apego a la producción de carácter artesanal y no había tampoco la capacidad de llevar la industrialización y la manufactura a todos los procesos productivos. Entonces continuaba todavía la tendencia pues, artesanal. En el caso de la producción agrícola, que fue enormemente importante, sobre todo hubo una idea que desgraciadamente tampoco se desarrolló y que sin embargo sobre la cual hubo congresos, reuniones, muchas articulaciones, muchas publicaciones, etc., sobre la ineludible necesidad de regar toda la costa. Hubo muchos proyectos para irrigación de la costa. Desgraciadamente también se quedaron muchos de ellos, la inmensa mayoría de ellos se quedó en proyectos. Pero la idea era de pasar de la chacra tradicional, a la irrigación. O sea, no quedarse ya con métodos antiguos en los procesos de cultivo, sino pasar a los sistemas modernos de irrigación. Se trataba entonces de modernizar la sierra, de incorporar, vuelvo otra vez al mismo criterio, de incorporar la Amazonía, ¿no? La incorporar en el sentido de meterla dentro o sea, incluir dentro del sistema la Amazonía, no solamente tenerla en cuenta para articularse con ella, sino articularla a ella, que es diverso, ¿no es cierto? A irrigar naturalmente la costa y fomentar la diversidad productiva, no perder tierras de pan llevar, etc., la diversidad productiva con la finalidad de que hubiese posibilidad de desarrollo alimentario. En este proceso de paso de chacra a irrigación fueron importantes dos fenómenos. Un fenómeno que tiene que ver también con la vialidad, ¿no? Que es la conscripción vial para la construcción de vías, ¿no? Por un lado, y luego, por otra parte, el apego enorme y la búsqueda de migración, de dar facilidades a los extranjeros para que se establecieran en el. En el caso primero, en el caso de la conscripción vial, la participación de la conscripción vial fue muy importante para el desarrollo de las redes de comunicación y se veía, los ingenieros la veían como algo normal, porque efectivamente la conscripción vial ocurría en muchos países, no eran solamente en Perú donde ocurría este fenómeno. Es decir, el obligar a las personas a participar en el desarrollo de la vialidad del país ocurría también en los países europeos. Lo que pasa es que había diversas maneras de obligación y se llamaba también conscripción vial. De ahí lo tomó en definitiva el Perú y lo practicó a su manera. No necesariamente de la manera más justa, por cierto. Una cosa parecida ocurre con el otro elemento que me refería, de las migraciones. En el caso de las migraciones, se buscaron migraciones externas y se puso un énfasis especial, no voy a desarrollar cómo ocurrió, tampoco soy un experto en el tema, en el asunto de la migración. Hubo una preferencia manifiesta por criterios frecuentemente racistas por la migración europea y una desconsideración de la migración asiática, muy fuerte. Bien, podríamos igualmente seguir hablando acerca del desarrollo de la energía, de la importancia de la energía y el proceso mismo ya de industrialización, pero son cosas más conocidas. Además, ya me he pasado, creo, ya llevamos cerca de una hora. Un aspecto que conviene subrayar para lo demás, para los procesos de industrialización, etcétera, es la enorme importancia que los ingenieros le dan a la formación. Y le dan información no solo a la formación de ingeniería, sino a la formación de trabajadores, ¿no? A la formación para el trabajo, diríamos, la formación para el trabajo en sus diversos niveles, diversas parcelas, diríamos, del trabajo, no necesariamente niveles, no están
no están puestos horizontalmente uno encima del otro, ¿no? Para aplastar los unos a los otros, sino uno al lado del otro, ¿no? Entonces, desde diversas áreas de trabajo, incluyendo, por cierto, el trabajo menos especializado, el trabajo, digamos, de los trabajadores manuales. También de ellos se ocuparon mucho los ingenieros, todos, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, vamos a suponer, no solamente los ingenieros, dentro de la escuela de ingenieros había formación para capataces y había formación para a ver si no se me va el nombre, para los que miden la tierra, los agrimensores. Había formación de agrimensores que más o menos diríamos el equivalente a formación media de instituto superior actual, formación para capataces, que era formación para trabajadores en las propias minas, ¿no? Y formación para ingenieros, naturalmente. Y eso lo hacía la escuela de ingenieros, ¿no? Pero además había la escuela de artes y oficios, a la que los ingenieros le daban enorme importancia, tan importante que la mayor parte de los profesores son ingenieros y quienes condujeron, ya sobre todo en la segunda época de la escuela de ingenieros, de la escuela de artes y oficios, que es cuando a lo que se llama hoy el Politécnico José Pardo, ¿no? Lo que después se llamó el Politécnico José Pardo, porque en la época de José Pardo se reconstruyó, se rehabilitó, se reformuló, se relanzó la Escuela de Artes y Oficios. Había sido creada varias décadas antes, pero en la época de José Pardo, el presidente José Pardo, el hijo de Manuel Pardo, o sea, el comienzo del siglo XX, se reconstruyó y se reforzó, etcétera, la Escuela de Artes y Oficios, y lo hicieron los ingenieros, entre ellos Pedro Paulet. O sea, Pedro Paulet es el que impulsó, al que se le encargó el impulso, y después se encargó de la Escuela de Artes y Oficios durante mucho tiempo Francisco Areiza Pasoldán, que fue un ilustre ingeniero de esta época. Y desde ahí los ingenieros impulsaron, también los ingenieros y los profesores de la Escuela de Artes y Oficios, impulsaron enormemente la formación en temas de trabajo, o sea, la formación para el trabajo. No solamente la formación del alto nivel, sino también de los niveles intermedio y bajo de la formación. Entonces, elementos muy importantes. Y yo creo, otro elemento del que quería también mencionar algo nada más es que por una serie de razones que son entendibles en la época, una buena parte de los ingenieros, dada esta formación fundamentalmente francesa, esta herencia de la formación francesa, este peso de lo público, esta búsqueda del bien común, etc., todas estas ideas iban un poco camino a cierto proteccionismo. O sea, su visión es mucho más proteccionista de lo que hoy podría pensar un ingeniero, probablemente. O sea, era más estatista, era más cercana a la posibilidad de que el Estado tuviera mayor presencia en el proceso productivo y ciertamente, si no presencia directa en el sentido de producir, pero sí presencia en el sentido de dirigir el proceso productivo. Eso estaba mucho más presente en la ingeniería de esta época que la ingeniería actual. En conclusión, diría, para terminar, dejo otras cosas en el camino, en conclusión diría que hay un enorme esfuerzo por la articulación del territorio con las consecuencias no solamente de productivas, sino también de gobernabilidad que esto implica, de conocimiento a fondo del territorio y de la realidad, es decir, dentro de la introducción del conocimiento científico, de la formación también, una presencia enorme en el proceso formativo, tanto de unos trabajadores como de otros, no solamente de trabajadores del nivel de la ingeniería, como acabo de decir, y por lo tanto una enorme presencia también de las innovaciones técnicas y de la industrialización, conduciendo todavía, estoy hablando de los ingenieros hasta los años 30, no de después de los años 30. Entonces, todavía muy orientados los ingenieros por esta idea de un Estado protector del proceso productivo, conductor y protector del proceso productivo, y muy encaminados hacia la búsqueda del bien común. Bien, muchas gracias. Estas son algunas de las ideas que quería decirles y podemos seguir conversando. Hasta